Principios procesales. Como señalamos anteriormente, hay principios sustanciales y principios instrumentales que son parte de los principios que regulan la existencia de los procesos constitucionales. Es importante, ¿por qué son importantes estos principios? Porque muchas veces el juzgador, el juez constitucional o también incluso las partes no tienen completamente el panorama a nivel legal, a nivel constitucional sobre lo que se va a resolver, sobre la forma en que se va a resolver el asunto, porque de repente es un asunto nuevo, es un tema que ni siquiera la jurisdicción constitucional ha tratado, o porque no exista realmente una protección efectiva de estos derechos que se puedan invocar en la justicia constitucional. En esos aspectos, cuando hay un vacío y una laguna, o existe un problema muy difícil que resolver que las normas constitucionales o procesales no pueden resolver, es que usamos los principios constitucionales con el propósito, casualmente, de buscar que se cumplan las finalidades que están detrás del proceso constitucional, que es en este caso la vigencia de la Constitución y los derechos fundamentales propiamente dichos, pero en base a estos principios de actuación. La idea es que estos principios sirvan para que el juzgador y también los justiciables, que los que tienen el derecho de acción, puedan interpretar de una forma coherente con la Constitución los asuntos que tienen en controversia y que quieren llevar a la justicia constitucional. En tal sentido, podríamos decir, y esto está señalado en el título preliminar del Código Procesal Constitucional y también en algunas partes de desarrollo en el Código Procesal Constitucional, vamos a enumerar algunos de los principios que consideramos son esenciales y que están dispuestos en nuestro código. El primero es el principio de gratuidad de la actuación del demandante. Se entiende que los procesos constitucionales esencialmente son gratuitos. Es decir, cuando uno recurre, uno activa la jurisdicción constitucional, ya sea un habeas data, un amparo, un habeas corpus, no tiene mayor costo, no debería tener mayor costo como lo podría tener, por ejemplo, una demanda de reivindicación, una demanda de obligación de dar suma de dinero, que son demandas eminentemente civiles, que hay, digamos, incluso tasas judiciales que se pagan. Pero en el caso de los procesos constitucionales se entiende que es de manera gratuita su acceso. ¿Y por qué se entendió este principio de gratuidad? Porque muchas veces la defensa de los derechos fundamentales implica la defensa de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces la gratuidad lo que busca es respaldar a que las personas puedan buscar la tutela de sus derechos sin necesidad de tener realmente tal vez recursos económicos suficientes para poder defenderse. Aunque claro, el propio código lo dice, hay excepciones. En este caso, cuando incluso dice cuando el caso de las costas y costos, cuando ya un juez, no constitucional, sino un juez, por ejemplo, del Poder Judicial en un caso de amparo, en una etapa final, cuando ya hay cosa juzgada y establece costas y costas, estas sí pueden ser pagadas por las partes, cuando el juez lo establece como tal. Pero en la mayoría de casos, por regla general, para poder introducirnos al proceso judicial, no hay una gratuidad, se entiende, del proceso en estricto sensu. Ahora, el principio de economía. El principio de economía quiere decir que el juez constitucional, ya sea del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, que son los que tienen eminentemente competencia en estas materias, tienen siempre que favorecer la economía procesal del proceso. O sea, no tienen que buscar que un proceso sea eminentemente largo y no tienen que buscar que las formalidades terminen al fin de cuentas ahogando el fin del proceso. Me explico. Hay muchas veces donde las partes puedan de repente presentar pruebas que en un proceso constitucional que resuelvan el fondo de la controversia, pero se hayan equivocado en el petitorio. Entonces, lo que hace el juez constitucional es decir, si yo resuelvo el tema y digo que es improcedente y lo mando para que otro juez lo resuelva, hay un tiempo que demora la jurisdicción local para resolver el tema de fondo. Entonces, el juez va a decidir por economía procesal, pese a que yo no tengo competencia sobre el fondo de la controversia, si no lo va a tener un juez especializado, voy a decidir resolver el fondo de la controversia. Esto, por ejemplo, se ha dado mucho, este principio de economía procesal, en casos que tienen que ver con despidos arbitrarios o despidos nulos. Casos donde, por ejemplo, existe una situación de despido de un trabajador que durante muchos años viene litigando en el Poder Judicial y plantea un amparo laboral donde el juez constitucional, a revisar que existen elementos de fondo de la controversia y pese que sería su facultad de redibrar el caso a un juez laboral, decide él mismo, el juez constitucional, resolver el fondo de la controversia y declarar que hubo un despido arbitrario o un despido nulo, en este caso, que es el ejemplo que creo que mejor se adapta a esta situación, y resolver que la persona sea repuesta, por ejemplo. Y eso es la aplicación práctica del principio de economía procesal. Ahora, el principio de mediación. ¿Qué implica el principio de mediación? Es que siempre el juez constitucional va a buscar tener contacto con las partes para poder, por medio de la inmediación, a la hora de poder entrar en contacto con el demandante y el demandado en un proceso constitucional,
poder saber cuáles son sus posiciones respecto al proceso constitucional en su percepción individual, porque ciertamente hay aspectos subjetivos al proceso que también sirven en la decisión del juzgador. Hay ciertas posiciones de las partes en sus alegatos orales que podrían representar cuáles son los reales intereses que defienden por medio del proceso constitucional. Y es así que, en base a este principio de inmediación, por ejemplo, el Tribunal Constitucional peruano ha tenido la intención, por ejemplo, de hacer audiencias descentralizadas en todo el país, con el propósito justamente de hacer real este principio de inmediación, porque muchas veces los procesos constitucionales terminan siendo un trámite de papeles. Pero la realidad es que el principio de inmediación se hace mucho más práctico y mucho más real cuando uno puede escuchar a las partes y puede entender los problemas y conocer a las partes. Luego el principio de socialización procesal, que lo que busca el principio de socialización es que siempre se favorezca a la parte o las situaciones, mejor dicho, se resuelvan las situaciones de desigualdad en el proceso. Siempre es inevitable en todo proceso judicial, hay una parte que es la más débil. Siempre está el trabajador versus la empresa, está las fuerzas policiales versus la persona que fue detenida arbitrariamente. Entonces, lo que busca el principio de socialización es que siempre el juez trate, por medio del manejo del proceso, de poder buscar una equidad en el tratamiento de las partes. Siempre tratarlos por igual, pese a que puedan provenir de situaciones o puede existir situaciones concretas de inequidad en el marco de la situación que va a resolver. Otro es la dirección judicial o impulso de oficio. Lo que consiste este principio es que siempre el juez constitucional debe buscar el avance del proceso, nunca que el proceso se interrumpa por obstrucciones de las partes. Y eso ocurre muchas veces en el sistema de justicia. Las partes siempre ponen, digamos, ciertos tipos de excepciones, ciertos tipos de cuestiones procesales justamente con el ámbito o con la intención de retrasar el proceso. Entonces, este principio manda de que el juez constitucional tiene siempre que impulsar de oficio el proceso, no esperar que las partes se resuelvan estas obstrucciones para poder impulsar la finalidad del proceso constitucional. Otro es el principio de la elasticidad, que tiene que ver con que siempre las normas que están establecidas en el Código Procesal Constitucional pueden interpretarse de manera elástica conforme a los temas que son resueltos por el tribunal, por el órgano jurisdiccional. No se busca en este caso el proceso constitucional sea un proceso eminentemente legalista, formalista. Lo que busca es que podamos elásticamente interpretar ciertos aspectos del Código de la Constitución, pero siempre buscando que haya la real vigencia de la Constitución en nuestra interpretación que hagamos de las instituciones del Código o incluso de la propia Constitución. Finalmente tenemos el indubio pro actione, que tiene que ver con el hecho de que siempre el juez constitucional debe favorecer, por medio de su intervención en el proceso constitucional, que haya una mayor participación de las partes que demanda. Es decir, lo que busca el principio de pro actione es que siempre se pretende o siempre asume el juez constitucional de que la parte que demanda un proceso constitucional tiene la razón. Lo que busca el indubio pro actione es buscar que partamos de que la parte que está presentando la demanda, por ejemplo, una demanda de habeas corpus por una detención arbitraria, tiene la razón respecto a la situación que está presentándose. Asume que tiene la razón y obviamente consistirá ya en el ámbito del proceso judicial. Cuando hay una duda sobre si realmente se vulneran los derechos fundamentales, siempre el juez debe resolver en favor de la persona que demanda la garantía de estos derechos. En eso consiste el indubio pro actione, la duda en favor de que el que acciona la jurisdicción constitucional. Y finalmente, el iura novit curia, que es un principio constitucional muy importante que vigila de que los jueces constitucionales pueden interpretar la Constitución y el Código Procesal siempre, incluso pese al error de las partes, o cuando incluso las partes no hayan presentado alegatos sobre ciertos aspectos de fondo de las controversias constitucionales. Un ejemplo claro de este principio de iura novit curia es cuando, por ejemplo, una persona demanda un despido arbitrario, pero en la resolución del caso, por ejemplo, un despido arbitrario, el juez resuelve que también en ese mismo proceso, pese a que la parte no lo invocó, también vamos a analizar el tema de la indemnización del proceso, porque revisa el juez de que hay aspectos que tienen que ver con la indemnización del caso que hay que incorporar en la demanda y que realmente de repente el demandado se equivocó. Entonces, lo que busca el iura novit curia es poder complementar lo que incluso el demandado plantea para buscar una mejor tutela de los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias.